Nosotros continuamos en la rueda de prensa de Alimentos Polar a cargo de su director Manuel Felipe Larrazábal, quien ofrecía cifras importantes de la producción de esta industria que, recordemos, tiene productos de la cesta básica como pasta, arroz y harina de maíz. Vamos a escuchar de inmediato parte de sus declaraciones. Hasta el día sábado, siendo que el maíz blanco que había importado la Corporación Casa, si bien estaba fondeado en Bahía, no había podido atracar en el puerto La Guaira. Tenemos la planta de pasta Primor parada en este momento, a pesar de que existe trigo durum en barcos también fondeados en Bahía, pendientes de atracar en el puerto, barcos que por demás importa y la logística la maneja y la gerencia la Corporación Casa o los organismos. La fábrica de mayonesa Mavesa está parada desde marzo. La fábrica de margarina Mavesa paró el viernes pasado, 9 de abril, por agotamiento del aceite de palma. La fábrica de avena Quaker paró a principios de junio por falta de su principal materia prima, que es la avena perlada y estabilizada. Y la producción de jabón en barra, al agotarse la materia prima de importación, solamente estamos produciendo con la materia prima que logramos comprar a lo interno del país, producto de la matanza de reses y el sacrificio de reses o el beneficiamiento. Y esa materia prima solamente alcanza para producir el 7% de nuestros niveles habituales de producción en jabón Las Llaves. Señor Manuel Felipe, estamos en vivo para Globovisión. Quisiera consultarle nuevamente en cuánto ha caído la producción de harina de maíz, arroz y pasta que usted nos mencionaba hace solo minutos y cuántas líneas de producción tienen paradas entonces hasta el momento. Sí, la producción de Alimentos Polar en lo que va de los primeros 8 meses del ejercicio ha caído 30%. En particular, la producción de harina precocida de maíz durante el último bimestre, julio-agosto, cayó 31% en comparación al mismo bimestre del año anterior. La producción de arroz cayó 93% en julio y agosto en comparación al mismo bimestre del año anterior. La producción de pastas, en este caso pasta Primor, cayó 24%. Esas son las cifras. Bien, en este momento entonces los periodistas están consultándole al señor Manuel Felipe cuántas líneas de producción estarían paradas. Vamos a escuchar. Instalada la gente para producir, y por supuesto las ganas para producir 67% más alimentos en el país. Esos son 35 millones de kilos mensuales más de alimentos, como lo vemos resumido en la lámina a mis espaldas. De tal manera que tenemos inversión suficiente para en muy corto plazo incrementar ostensiblemente los niveles de producción de las marcas preferidas por los venezolanos para satisfacción de todos los que hacemos vida en este país, lo cual es un clamor cotidiano de toda la gente, todas las amas de casa y todos los ciudadanos de este país. Quieren tener acceso suficiente a productos de calidad a precios adecuados. Hola, ¿cómo estás? Bien, entonces parte de las declaraciones del director de Alimentos Polar, Manuel Felipe Larrazábal, quien aseguraba que están realizando una propuesta al gobierno nacional para la dotación constante a materias primas y esto permitiría aumentar la producción en 67%. Para dar otra cifra con tu pregunta. Todas estas paralizaciones o intermitencia en la producción que tenemos está ocasionando que tengamos en Alimentos Polar alrededor de 560 compañeros de trabajo suspendidos por falta de materia prima. Sin embargo, nosotros, muy por encima de lo que establece la ley, les pagamos una compensación sustitutiva a su salario, a pesar de
no estar operando por causa de fuerza mayor, como es la no acceso suficiente a materia prima en forma oportuna. Nuevamente, ratifico, la enorme oportunidad y la propuesta de esta compañía es que puede incrementar en 67% su producción de alimentos en el corto plazo si el gobierno le da acceso suficiente y oportuno de materia prima. Señor Larrazábal. Hace minutos también el señor Larrazábal informaba que dado el aumento del maíz blanco se hacía necesario un ajuste en el precio regulado de la harina precocida de maíz. Ellos están solicitando que esta sea ajustada de 190 bolívares a 345 bolívares porque recordemos que el próximo mes entraría en vigencia el aumento del maíz blanco en el país y este control de precios pues estaría afectando la producción, pues el mismo ya no cubre los costos de producción. También el señor Larrazábal destacaba que Empresas Polar ha hecho constantes llamados al gobierno nacional. Seguimos escuchando. Sí, no nos ajustan el precio de la harina precocida de maíz. Bueno, Benmaíz, que es la Asociación Venezolana de Productores de Harina Precocida de Maíz, ya alertó la semana pasada mediante un comunicado que los costos de la industria vienen subiendo y que en las próximas semanas iba a entrar en vigencia el nuevo costo del maíz a 96.50, lo cual representa un incremento de costo de más de 500%, que en adición a otros incrementos de costo hacía necesario que la harina precocida de maíz sea apreciada en 345 bolívares por kilo. Declaraciones de productores primarios y de las federaciones que los agrupa hacen ver que el costo del maíz a 96.50 podría ser insuficiente y no cubrir los costos de producción agrícola primaria que ellos requieren. Obviamente, del gobierno acordar con ellos un precio distinto a ese 96.50, nosotros aspiramos que el precio de la harina precocida de maíz también sea distinto. Algunos ejemplos. Si el maíz blanco, en vez de costar 96.50, costara 120 bolívares el kilo, el precio requerido para la harina precocida de maíz debería ser de 435 bolívares el kilo. Si el maíz blanco, por decisión del gobierno, costara 150 bolívares a la industria en vez de los 96.50, el precio de la harina precocida de maíz, que le permite una rentabilidad mínimo aceptable a la industria transformadora, debería ser de 480 bolívares por kilo. Si el maíz costase, como hemos escuchado algunos gremios de productores agrícolas, 200 bolívares el kilo, el precio requerido para la harina precocida de maíz debería ser de 565 bolívares por kilo. Con respecto a tu pregunta sobre nuestro balance de la gran misión de abastecimiento soberano, pues obviamente nosotros somos absolutamente respetuosos de las leyes. Nosotros hemos solicitado desde hace 2 meses una reunión al general en jefe Padrino López, a la cual todavía no hemos sido convocados, y le ratifico al señor ministro y jefe de la gran misión de abastecimiento soberano nuestra absoluta disposición a reunirnos en el momento y en el lugar que usted lo considere conveniente, con un solo propósito: aumentar la producción y resolver y concretar acuerdos para resolver los problemas que afectan. Parte de las declaraciones del director de Alimentos Polar, Manuel Felipe Larrazábal, quien ofrecía cifras importantes. Entre ellas estaban solicitando el ajuste de la harina precocida de maíz a 345 bolívares por kilo a propósito del aumento del maíz blanco a los productores. También señalaba que la producción de alimentos de Empresas Polar ha caído en más de 30% y ofrecía algunas cifras. En el caso del arroz cayó la producción en 93%, la pasta 24% y la harina precocida de maíz en
en 31%. ¿Qué propuestas hace Empresas Polar? Está solicitando al jefe de la misión de abastecimiento seguro y soberano, Vladimir Padrino López, una reunión para hacerle todas estas solicitudes y poder aumentar en el corto plazo la producción de la industria, que podría incrementarse con el acceso oportuno a las materias primas en 67%. Nosotros con esta información regresamos con ustedes a la emisión meridiana de Noticias Globovisión.